saludo. En esta oportunidad haremos exposición acerca de la temática de las acciones populares y de grupo. Eh, los integrantes son Jimena Martínez, Luisa Espino, Roger Rivero, Camilo Ruiz y quien les habla, Keiben Mercado. La Constitución de 1991, al tiempo de que consagró los derechos de las personas, creó los mecanismos judiciales para su protección, como son las acciones de tutela, las acciones de cumplimiento, las acciones populares y las acciones de grupo. Todo ello con rango constitucional, con el fin de propugnar por la integración del orden público y por la protección de los derechos individuales o de grupos o colectivos frente a acciones u omisiones de las autoridades públicas. En esta exposición nos basaremos solamente en dos de esos mecanismos, que son las acciones populares y las acciones de grupo. El legislador, mediante la ley 472 de 1998, reguló las acciones colectivas que tratan el artículo 88 de la Constitución Política, bajo dos modalidades: las acciones populares para la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos, y las acciones de grupo o de clase para la defensa y protección de los intereses de un grupo plural de personas o un número plural de personas. A continuación dividiremos la exposición en dos etapas. Unos compañeros hablarán acerca de la acción de grupo y yo iniciaré a hablar acerca de las acciones populares. Bueno, como veníamos diciendo, las acciones populares son un mecanismo de protección de los derechos e intereses colectivos y difusos relacionados con el ambiente sano, con la moralidad pública o moralidad administrativa, con el ambiente sano, con el espacio público, con el patrimonio cultural, con la seguridad y la salubridad pública, con los servicios públicos, los servicios a consumidores, los derechos de usuario, libre competencia, etc. Como ya les veníamos comentando, estos están descritos en el inciso primero del artículo 88 de la Constitución Política de 1991. Bueno, la acción popular es de carácter público, debido a que esto implica el ejercicio de acciones que suponen la protección de un derecho colectivo, es decir, de un interés que se encuentra en cabeza de un grupo de individuos, lo que excluye las motivaciones meramente subjetivas o particulares. Esta acción tiene una naturaleza preventiva, que es, creo que, la característica esencial, puesto que significa que no es un requisito para su ejercicio un daño o un perjuicio, solamente busca amparar cualquier amenaza o riesgo que pueda producirse por razón de fines públicos que inspiran una acción ¿cómo es que se llama?, de la administración. Su origen está en el derecho romano y fueron concebidas para precaver la lesión de bienes y derechos que comprenden intereses superiores del carácter público, o que por tanto no pueden esperar hasta la ocurrencia de un daño. Como ya les decía, las acciones pueden proponerse en el tiempo que subsista la amenaza o el peligro de un derecho o interés colectivo, sin límite de tiempo alguno. No obstante, se establece un plazo de 5 años para instaurarla, para que no quede
libre en el espacio. La titularidad de esta acción está en cabeza de un grupo, no de una sola persona. Tiene que ser un grupo plural de personas que mínimo pues podrían decirse que después que pasa un grupo no hay ningún tipo de inconveniente. Hay algo particular, es que en el artículo 27 de la ley 472 de 1998 establece que la conciliación puede ayudar a poner fin a estas controversias. Además de eso, hablaremos que esta ley, la 472 de 1998, en su artículo 2, dice que los medios habla sobre los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Entonces, hablaremos que proceden contra toda acción u omisión de las autoridades públicas o particulares que hayan violado o amenacen violar derechos o intereses colectivos. El artículo 6 de esta ley prevé que la acción popular es preventiva, debe tramitarse con preferencia a todas las demás que conozca el juez. Su jurisdicción y competencia, hablamos que conocen dos jurisdicciones, la contenciosa y la ordinaria. Hablamos que la jurisdicción contenciosa conoce de aquellos procesos que se susciten con ocasión del ejercicio de aquellos actos u omisiones de las entidades públicas o de las personas privadas que desempeñen función administrativa, mientras que la jurisdicción ordinaria civil conoce de aquellos actos u omisiones que no conoce el contencioso administrativo. Y como un dato, podemos hablar que antes de la ley 472 de 1998 se tramitaban a través de un proceso abreviado. Buenas, mi nombre es Jimena Martínez. Yo les voy a explicar un poco acerca de las acciones populares. Estas son aquellas acciones que por medio de cualquier individuo puede proteger los derechos e intereses de una comunidad ante un juez y así obtener una recompensa por su intervención. Tenemos que tener en cuenta que estas acciones populares tienen unas características. Su primera característica es derechos que amparan. Son los mecanismos de protección de los derechos e intereses colectivos. Estos están regulados en el artículo 88 de la Constitución Política y así similar otras leyes de su misma naturaleza. La segunda característica es la finalidad. Esta tiene como finalidad que es pública. Esta no persigue derechos subjetivos ni pecuniarios, ¿cierto? Esta se encarga solamente de proteger los derechos e intereses de la comunidad en conjunto. Bueno, la tercera es la legitimación para actuar. Esta acción puede ejercerla cualquiera persona en nombre de la comunidad, sin requisitos sustanciales de legitimación. ¿Ok? La otra característica es carácter preventivo. Por los fines que le inspiran, esta no es ni puede ser un requisito de existencia del daño o perjuicio sobre los derechos que se puedan amparar sobre esta. Está contenido de la sentencia. Podrá contener un orden de hacer o no hacer.
exigir la realización de conductas necesarias para volver las cosas a su estado anterior, o el pago de sumas de dinero. Listo, sigue. ¿Qué término tiene y ante quién se interpone una acción popular? Primero que todo tenemos que tener en cuenta, y eso es sumamente importante, es que las acciones populares no tienen tiempo de caducidad. Estas se pueden interponer en cualquier momento. ¿Ante quién? Entidades públicas o personas privadas que tengan funciones públicas. De esto conoce la jurisdicción contenciosa administrativa, que en primera instancia conocen los jueces administrativos y en segunda instancia conoce el tribunal administrativo. Y contra los particulares, específicamente la jurisdicción ordinaria, que son los jueces civiles del circuito. ¿Qué debe contener la demanda de acción popular? Esta demanda debe contener, primero, indicar cuál es el derecho o interés colectivo amenazado o vulnerado. Segundo, la indicación de los hechos, actos, acciones u omisiones que motivan la petición. Tenemos que tener en cuenta que en los hechos debemos agregar lo que es modo, tiempo y lugar de las circunstancias, de qué está pasando, de qué sucedió. Todo eso hay que tenerlo en cuenta. Tercero, la enunciación de las pretensiones. Y cuarto, este punto es un poco complicado porque aquí hay que señalar a la persona natural o jurídica o la autoridad pública responsable de la amenaza o agravio, si acaso fuese posible identificar a esta persona o a esta entidad. Y sexto, las direcciones para las notificaciones. Y séptimo, el nombre e identificación de la persona que ejerce la acción en nombre de la comunidad. Bueno, ¿qué características tiene la sentencia que se dicta respecto a una acción popular? Es decir, en cuanto a sus efectos, esta hace tránsito a cosa juzgada para las partes y para el público en general. Y en cuanto a su contenido, siempre da una orden de hacer o no hacer. Y también es posible que ahí mismo diga la recompensa de la persona. Como así lo había mencionado al principio, que esta persona recibe una recompensa por su intervención. Bueno, continuando con la exposición, existen unos derechos e intereses colectivos amparados por la acción popular. Antes de eso, vamos a decir que la acción popular, según lo establecido en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998, nos dicen que son los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos. Las acciones populares se ejercen para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos o restituir las cosas a su estado anterior como fuere posible. Bueno, estos derechos colectivos amparados son el goce de un ambiente sano, de conformidad como lo establecido en la Constitución, la ley y las disposiciones reglamentarias. También encontramos la moralidad administrativa, el goce del espacio público y la utilización y defensa de los bienes de uso público, la defensa del patrimonio público, el acceso a una infraestructura de servicio que garantice la salubridad pública, la existencia del equilibrio y el manejo y el aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución.
La conservación de especies animales y vegetales, la protección de áreas ecológicas de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, así como los demás intereses de la comunidad relacionada con la conservación y restauración del medio ambiente. La seguridad y la salubridad pública. Bueno, se estarán de pronto preguntando qué es la salubridad pública. Entonces, es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones mediante las promociones de estilos de vida saludables, con la participación de la sociedad para prevenir y proteger y promover mejores calidades de salud. También encontramos la defensa del patrimonio cultural de la nación, la libre competencia económica, el acceso a los servicios públicos, ya que su prestación sea eficiente y oportuna. También encontramos la prohibición de fábrica, importancia y posesión y uso de armas químicas, biológicas y nucleares, así como la introducción al terrorismo nacional de residuos nucleares o tóxicos. El acceso a los servicios públicos, ya que su presentación sea eficiente y oportuna. Otro que encontramos es la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada, dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Otro que encontramos es el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles. Bueno, seguiremos hablando ahora de las acciones de grupo, el cual nos establece el artículo 3 y 46 de la mencionada ley, que define las acciones de grupo como aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto a una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Las acciones de grupo se ejercen exclusivamente para obtener el reconocimiento y pago de indemnizaciones de perjuicios, y a partir del artículo 47, su procedencia, la caducidad, la jurisdiccionalidad y el procedimiento aplicable, cuyos términos se establecieron como perentorios, y sustracción como constitutiva para el juez transgresor de causal de destitución del cargo, que se encuentra en el artículo 88. La aplicación de este mecanismo en los 20 años de vigencia de la ley ha dado lugar al surgimiento de una abundante jurisprudencia, tanto de la Corte Constitucional por el ejercicio de la acción de inconstitucionalidad y de tutela, como el Consejo de Estado mediante la resolución de recursos de apelación interpuestas frente a providencias de los tribunales administrativos, procesos originados en acciones de grupo. Bueno, continuando con las acciones de grupo, según el artículo 46 de la Ley 472 del 98, esta hace mención a que únicamente se podrán ejercer las acciones de grupo con el fin del reconocimiento y pago de la indemnización de los perjuicios ocasionados a un grupo, el cual debe estar conformado o integrado mínimamente por 20 personas y que éstas deben cumplir ciertas condiciones o requisitos respecto de una misma causa bajo la cual se originaron los perjuicios individuales. Por otro lado, encontramos el artículo 69 de la ley en mención, y que establece 4 acciones de grupo. Primero, la indemnización de daños y perjuicios al consumidor de bienes y servicios
para la satisfacción de necesidades de acuerdo a la ley 1480 del 2011 concerniente al Estatuto de Protección al Consumidor en Colombia. Segundo, la acción indemnizatoria por los daños ocasionados por prácticas de competencia desleal en la intermediación financiera y la actividad de los seguros. Como tercero encontramos la acción indemnizatoria en los daños ocasionados por actos de competencia desleal en el mercado general. Y por último, la acción indemnizatoria por la ejecución de prácticas basadas en competencia desleal y en información privilegiada en el mercado de valores. Bueno, el artículo 3 de la ley 472 del 98 dice que las acciones de grupo son aquellas acciones interpuestas por un número plural o un conjunto de personas que reúnen condiciones uniformes respecto de una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas. Entonces aquí vamos a encontrar cuándo proceden las acciones de grupo y su jurisdicción y competencia. Proceden frente a la vulneración de derechos subjetivos en el entendido de que de la violación de derechos colectivos y que estas son procedentes para demandar el pago o indemnización, como lo había mencionado anteriormente, por los perjuicios individuales que se les hayan infligido al grupo. Encontramos tres condiciones sine qua non, es decir, sin las cuales no podría presentarse o no procedería las acciones de grupo. Entonces debe cumplir con estas condiciones. Primero, que se persiga el mismo demandado. Segundo, las pretensiones de la demanda sean similares. Y por último, que la reclamación provenga de productos o servicios de la misma clase o naturaleza. En cuanto a la jurisdicción y competencia, encontramos que la jurisdicción va a ser la de lo contencioso administrativo, y que ésta conoce procesos que se suscitan con ocasión del ejercicio de aquellos originados actos, acción u omisión de las entidades públicas y de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas. En cuanto a la jurisdicción ordinaria civil, esta va a conocer de aquellos actos, acciones u omisiones que no conoce en general la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Y es importante tener en cuenta que antes de la ley 472 del 98, estos procesos se tramitaban, valga la redundancia, a través de procesos abreviados. En cuanto a las características de las acciones de grupo, vamos a encontrar tres aspectos. Primero, los derechos que ampara. Segundo, su finalidad. Y tercero, la legitimación para actuar. En cuanto a los derechos que ampara, hace referencia a la vulneración de los derechos subjetivos derivados de la violación de los derechos colectivos, de los derechos de este grupo de personas que, como mencioné anteriormente, debe estar conformado mínimamente por 20. En cuanto a su finalidad, son procedentes para solicitar el pago de una indemnización por los perjuicios individuales que se les haya ocasionado a los integrantes del grupo, por lo que en última instancia se pretende reivindicar un interés personal. En cuanto a la legitimación para actuar, se requiere siempre la existencia, el reclamo y la demostración de un perjuicio o daño causado y cuya indemnización se busca de manera que solo podrá intentarla un grupo de ciudadanos siempre y cuando todos hayan sido afectados de manera directa por los hechos o tengan un estatus jurídico semejante. Y encontramos además que el defensor del pueblo
en determinados casos puede intentar la acción también. Bueno, y aquí encontramos dos preguntas. ¿Cuánto tiempo se tiene y a quién se puede demandar en ejercicio de una acción de clase o acción de grupo? Los perjudicados cuentan con un término de 2 años para presentar la demanda, y es este mismo término el de caducidad de la acción de clase. Este término se cuenta a partir de la fecha en que se causó el daño o terminó la acción vulnerante causante del mismo. Ahora bien, al igual que sucede con las acciones populares, puede demandarse al Estado, a los particulares que ejerzan una función pública o a los particulares que ejercen una actividad privada, según quien sea el responsable del daño al número plural de personas. Muchas gracias. Continuando con el tema de las acciones de grupo, cabe resaltar un tema importante, y es ante quién se demanda. Si el presunto autor o el presunto responsable del daño es el Estado o un particular que cumple funciones públicas, el juez que conoce del asunto es el contencioso administrativo. En la actualidad, el Tribunal Administrativo del respectivo departamento. Pero en lo contrario, si el responsable es un particular que no cumple función pública y que ejerce sino una actividad de carácter privado, el juez indicado es el juez ordinario, concretamente el juez civil del circuito. Otra pregunta que cabe resaltar es el siguiente sobre las acciones de grupo: es quién las puede instaurar y cuál es su finalidad. ¿Sí? La puede instaurar cualquier persona perteneciente al grupo afectado. Por consiguiente, puede afirmarse que este tipo de acciones son de carácter privado, pues no les puede instaurar una persona que no pertenezca a dicho grupo. Este mecanismo requiere ser ejercido mediante un abogado. Estas acciones están instituidas para proteger a un grupo de personas que han sido afectadas por la misma causa. La identidad del grupo la determina el daño. El número de personas debe ser de 20 o mayor de 20, no puede ser menos de 20 personas. La finalidad de las acciones de grupo es por consiguiente reparadora, tienen carácter indemnizatorio. Con ella se puede conseguir el pago de una suma de dinero para reparar los daños ocasionados. Tienen una gran utilidad, garantizan la economía procesal, pues con su uso se evita que el mismo asunto se ventile mediante procesos individuales. Esto quiere decir es que sustituyen una acumulación subjetiva de pretensiones. ¿Qué dispone la sentencia ya dictada por el juez? Si el juez encuentra probada la responsabilidad, condenará al demandado al pago de una indemnización a favor del grupo afectado y señalará los requisitos que deben cumplir los beneficiarios para reclamar la indemnización correspondiente. En cuanto a los efectos del fallo, la ley dispone que tendrá efectos de cosa juzgada en relación con quienes fueron parte en el proceso y de las personas que, perteneciendo al grupo interesado, no manifestaron oportuna y expresamente su decisión de excluirse del grupo y de las resultas del proceso. Vamos a hablar un poco ahora sobre las diferencias que tienen las acciones populares y las acciones de grupo. Cabe resaltar que las acciones populares persiguen evitar un daño eventual o contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio sobre los derechos e intereses colectivos y restituir las cosas a su estado anterior. Mientras tanto, las acciones de grupo poseen una naturaleza indemnizatoria respecto a los perjuicios que se le hayan ocasionado necesariamente. Las acciones populares pueden ser interpuestas por cualquier persona a nombre de la comunidad
sin requisitos. Mientras tanto, las acciones de grupo requieren la existencia de un reclamo y la demostración de un perjuicio o daño causado. Las acciones populares tienen como finalidad, o más bien su finalidad es pública, no persigue derechos subjetivos. Mientras tanto, la finalidad de las acciones de grupo es el pago de una indemnización. Como todos sabemos, ellas persiguen es la indemnización, o su naturaleza es indemnizatoria. La finalidad es el pago de una indemnización por perjuicios individuales ocasionados. Las acciones populares no requieren número específico de personas para ejercer la acción. Esto quiere decir que la pueden interponer 5, 10, 2, 4, 5 personas. Se requiere una afección a la comunidad solamente para poder interponer la acción popular. Mientras tanto, en las acciones de grupo se requiere un número específico de personas, quiere decir 20 o más de 20 personas, para que cualquiera de estas pueda interponer la acción. En las acciones populares no se requiere interposición por conducta de abogado. Esto quiere decir que no necesitamos un abogado para poder interponer una acción popular. Pero mientras tanto, en la acción de grupo sí necesitamos la ayuda, o por lo menos se tiene que ejercer por conducta del abogado.